Buenas, buenas. Hace rato no nos veíamos en Vamos con Toda y hoy tenemos un tema muy especial y un invitado muy especial que pasó de la depresión y el a la vida, la luz y a vivir desde ese milagro que todos somos nosotros y conectar con esa divinidad sagrada que tenemos dentro. Así que les presento a Jairo Campo. Él es un ahora gran amigo que hizo el proceso del gran milagro conmigo y salió desde las profundas oscuridades de su vida a la luz y al bienestar y a gozarse este viaje por la vida. Hola Jairito, ¿cómo estás? Cuéntanos por favor, ¿desde dónde empezaste todo el proceso de tu depresión, todo el proceso por el que pasaste? Porque sé que hay muchas personas que viven esto en silencio, no lo comparten, no buscan ayuda, les da pena o miedo, porque estamos gobernados por el miedo cuando estamos en una depresión y no buscamos ayuda y quizás termina en trascender y no debemos esperar ese momento porque Jairo es un fiel testimonio de que podemos salir de la oscuridad, de la depresión, de la angustia, de las quiebras. Y bueno, acá lo tengo como invitado especial en Vamos con Toda para que nos cuente su testimonio y también tú que estás en la pantalla encuentres luz en la oscuridad. Jairito, cuéntanos. Hola Lore. Nada, Lore, pues digamos que la depresión llegó después de año y medio, 2 años de venir de un caos. Pues ahorita lo veo como algo maravilloso, o sea, el caos necesario para fortalecerme, para descubrir mi propósito, para enriquecer mi vida. Pero digamos que antes de conocerlo y verlo así, pues era un caos de angustia, de dolor, de quiebras, de enfermedades, más o menos de ese año, del año pasado, digamos, 8 meses, todo fue enfermedad, mis hijos accidentados, yo enfermo, mi esposa enferma, los negocios todos por el piso, lo que hacía, pierdo las ganas de vivir, pierdo la pasión por lo que hacía y empiezo a desconectarme de la vida de un momento a otro y a sentir un despropósito que digo, o sea, ¿qué estoy haciendo? Eso pues me lleva a confrontarme finalmente, pues porque uno empieza a luchar y a creer que lo lleva y que lo puede lidiar y que es cuestión de esperar que el tiempo pase y que estoy mal y que siento un poquito de angustia acá, pero que no, pero que todo está bien y entonces la distraigo y salgo y corro y hago chistes y también descubro que el humor, mi sentido de humor es muy alto y es muy chévere, pero también me estaba escondiendo el tema de la depresión, me la estaba como nublando, como poniéndome una máscara y no me la estaba dejando vivir ni transitar como la tenía que transitar. Finalmente, pues nada, me estalló ya en diciembre, pues ya el cuerpo como que definitivamente dice, no, venga, espere, ya no más estrés, no más angustia, ya no aguanto más y bueno, finalmente pues tengo ahí como una urgencia clínica y terminó pues, gracias a Dios, hospitalizado por un periodo muy corto y pues no hubo necesidad de que me tuvieran que intervenir en mucho tiempo, pues porque hay gente que pues sí, desafortunadamente pues necesita un tratamiento mucho más agresivo y de pronto de permanecer mucho más tiempo, pero pues bueno, yo creo que funcionaron muy bien los tratamientos que inicial, pues también es otro milagro. Y nada, arrancamos y arrancó pues todo el proceso obviamente clínico y arrancó el proceso psicológico y pues para mí el más importante en este momento es el espiritual, que es el gran milagro. Más o menos, bueno, la crisis la tengo en diciembre y el gran milagro empieza como en mayo y bueno. Pero Tacho, es que tengo solo un micrófono porque el otro se me descargó, pero teníamos que grabar esto entonces con toda. Tú hablaste como de los anestésicos, que uno a veces en la vida busca anestésicos para adormecer el dolor o decir, aquí no está pasando nada. ¿Podrías darnos un poco de luz para las personas que están detrás de la pantalla? De pronto, ¿qué anestésicos usabas tú? Ya dijiste que el humor, pero hay personas que, por ejemplo, se refugian en el licor, en la lujuria, en la infidelidad, en el trago, el silencio, en acostarse, encerrarse y
anestesiarse en las pantallas, las series, ¿sí? Entonces, ¿qué anestésicos crees que usaste antes de entrar en el gran milagro? Porque sí me gustaría como profundizar en todo el tema físico, emocional y espiritual que viviste. Pero ¿qué anestésicos usabas aparte del humor para decir aquí no está pasando nada que te llevó a una hospitalización psiquiátrica? Esa pregunta me encanta porque el anestésico que más usaba era el ego. Y el ego era yo no necesito, yo puedo. Entonces llega la ayuda, pues no voy a buscar porque no quiero, no necesito. O sea, yo puedo. Aparece el no necesito porque, claro, o sea, o sea, yo soy yo, ¿cómo voy a necesitar? O sea, no puede ocurrir. Y entonces, finalmente yo creo que el ego es el que termina de contaminarme y de ponerme las vendas para salir de ahí, ¿no? Digamos que yo venía haciendo mi proceso, porque pues, siempre he sido como muy reflexivo, muy espiritual, entonces pues no tuve la fortuna de pegarme tanto al alcohol, más bien como que me terminé como saliendo un poco de ahí, pero el alcohol de pronto sí me dejó muchas heridas dentro del proceso, que esta es la hora que yo siento el olor a alcohol y ya, o sea, es como transformarme a ese mundo de oscuridad, de energía baja, entonces no me gusta. Entonces, digamos que también ahorita lo siento, era por ejemplo que no me gustaba el mundo del licor, o no me gusta es porque pues se maneja una energía muy baja. Entonces tú puedes llegar feliz a celebrar, no sé, un negocio, el nacimiento de un hijo, una buena noticia, no sé, un viaje, pero tú llegas con toda la emoción y sientes el choque de la energía porque pues la música por lo general es de despecho, de tristeza, de traición, de no sé qué y tal. Entonces eso también hace que yo ya no quiera estar ahí. Entonces digamos que... Pero mm, eso ya es después de la conciencia. bueno, Un pero momento, sí, no sí, tan sí. adelante. Pero bueno, sí, después de hacer conciencia, pero bueno, digamos que el alcohol pues No fue no anestésico. fue anestésico, gracias a Dios, porque realmente lo veo mucho y ahorita más en mi propósito, como el alcohol y las drogas y todo eso terminan siendo como anestésicos a situaciones de historias muy difíciles, ¿sí? Entonces digamos que lo que pasa es que el alcohol es la herramienta más cercana que tenemos para salir a deshogarnos, para salir a vivir, a sentir, porque es como ese, lo que nos despierta ese como esa parte emocional, sentimental. Por fortuna pudo pasar así como de ladito. Entonces, qué lindo darte este regalo como de luz en este podcast, que muchas veces buscamos anestésicos, como muchas cosas que nos distraen, para ocultar un dolor, una herida guardada, una herida que está ahí diciéndote, oye, préstame atención, y tu cuerpo te está hablando y tú dices, no, 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 yo no necesito ayuda, yo no necesito eso, y entonces uno se esconde en eso. ¿Cómo conocí a Jairito? Resulta que mis hijitos se conocieron con su hijito en el jardín y un día su hijito nos invita a su casa, ¿sí? Y mi hija, que quiero ir donde Jero, que no sé qué, y yo, bueno, vamos a ir, entonces llegamos acá a la casa y le voy a dejar a Jairito que continúe. Vamos a hacer una pausa ahí, Sí. porque es que hay otra que sí, el celular. El celular era No, mi... pero no hagamos pausa, tranquilo que esto es fluido. A Jairito se le olvidó decir en otro anestésico que el celular para él era su anestésico más poderoso. Entonces cuéntanos de eso. Sí, no, ahorita como haciendo memoria, el tema del celular era mi anestésico porque era el que me permitía huir de la realidad, era el que me permitía aislarme y entonces me metía en otro mundo. Y los problemas, o sea, el mundo sí se estaba incendiando, pues yo no estaba tomando acción porque estaba evadiéndolo a través del celular, de lo que veía. Digamos que me gusta mucho el contenido político, por ejemplo, entonces me metía en el tema político. Además que eres abogado, ¿no? Sí, soy Bueno, soy abogada. abogado, entonces el tema político me gustaba mucho y quietaba también mucho el tema como espiritual, porque también buscaba como muchas cosas de liderazgo, como de sanación, como de lecturas bíblicas, y eso me gustaba, pero finalmente pues no Era el tomaba anestésico. una acción, y era anestesia de las cosas. Entonces, a hoy, por ejemplo, pues el celular ya casi que no me gusta, o sea, usarlo, no, por ejemplo, ya no me gusta casi hablar por celular. Entonces, digamos que
Antes todo el día estaba hablando por celular, era también el anestésico y la forma de hablarme, todo el tiempo estaba hablando, por trabajo, por entretenimiento, por lo que fuera, pero ya no me gusta casi hablar porque me gusta estar presente, entonces amo estar presente. Y eso es maravilloso, estar en el presente es un gran regalo. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos hace el celular? Esto que tomas como ejemplo acá de tu anestésico es que el celular nos hace desconectarnos de la vida, ¿sí? Y ahora con los algoritmos, con la IA, el celular identifica tú cómo estás y entonces te empieza a meter en una nube de oscuridad. Entonces tú viste algo de robos y te empieza a mostrar muchas cosas de eso, ¿viste? O hablaste con alguien de, oiga, quiero montar un negocio de arepas y te empieza a mostrar de arepas, de arepas, de arepas. O pasó una tragedia cerca a ti, hablaste de esa tragedia y solo te empieza a mostrar tragedias. Entonces la IA y el celular nos sumerge en un inframundo que salir de ahí solo se puede con conciencia y viviendo el presente. Entonces ahora sí continúa con la visita de los hijos a tu casa, que fue donde nos conocimos. Y bueno, y finalmente se nos dio todo porque creo que ese día llegamos, al otro día, como el viernes, ¿no? Llegamos con Karen y llegamos a recoger al bonito, estabas ahí y no, para la casa. ¿Y quieren ir a la casa? Bueno, vamos. Y terminó siendo así, pues lo más espontáneo, la diosidencia, pues lo más. Y ese día cuando llegamos y los niños empiezan a jugar, y nosotros empezamos ahí a hablar viéndolos y empezamos a conectar de una manera tan chévere y empezamos como a contar nuestras experiencias de vida, de lo que hacíamos, de cómo veíamos el mundo, las cosas y bueno, y ahí ya es cuando finalmente aparece el tema de, ven, ¿y por qué no hacemos el gran milagro? Y pues chévere de una, eh, creo que me acuerdo hasta yo te levanté la manito cuando hiciste la publicación y Pero Tai, pero Tai, les voy a poner en contexto que es el gran milagro porque muchos no saben y no me siguen en redes, pero en YouTube, pues en Spotify y eso van a escuchar que es el gran milagro. El gran milagro es una metodología que nace porque estuve a esto de divorciarme con mi esposo y en esas experiencias de las que tú no sientes que hay salida, que no te resistes y le dices a Dios, haz tu voluntad, no me resisto, no sé para dónde coger, haz tu voluntad. Dentro de ese haz tu voluntad empiezan a suceder un poco de diosidencias, de providencias, de cosas divinas de Él y empiezo a escuchar, a leer, a escuchar muchas cosas y me doy cuenta que el problema no es mi esposo, sino el problema soy yo. Y empiezo a escucharme, a ir dentro, a hacerme preguntas, a cuestionarme y empiezan a suceder milagros en mi relación increíbles debido a eso que empieza a suceder y yo digo, esto lo tengo que compartir y creé la metodología que es un viaje al interior de autoconocimiento y sanación para que vivas desde tu propósito y desde esa luz divina que eres. Entonces invito a Jairo, le digo, pasé por esto y voy a dárselo a 10 personas porque quiero los testimonios, porque esto funciona, porque funciona. Y él dice, yo quiero estar dentro de esos 10 personas. Hago un concurso en Instagram, se lo ganan las 10 personas. Dentro de esos, el otro milagro es que mi esposo entra al gran milagro también y empieza este proceso de autoconocimiento. Entonces Jairo entra, es el primero que dice, yo quiero, y entra a este proceso y pasa de la depresión a ya les va a contar. Entonces cuéntanos cómo fue el gran milagro, qué fue lo que más te gustó, con qué te conectó, qué encontraste y qué lograste. me impactaron dos cosas. Me impacta primero, antes de empezarlo, el preámbulo de cómo va a empezar y es preparémonos para incomodarnos, para salir de nuestra zona de confort. Y decía, bueno, pero pues más incómodo para dónde, o sea, no voy a estar más incómodo. Entonces, yo dije, no, esto es para mí. Y lo empiezo a hacer y entonces entro y casualmente el día antes de entrar se cierra un ciclo muy importante para mí. O sea, era que la actividad que tenía de 10 años con mi mejor amigo, mi socio, el domingo antes de empezar es como, marica, yo creo que cumplimos un ciclo y yo, cierto que sí, y fue una decisión así como de repente. Entonces, claro, cuando yo llego y me dicen, ¿y qué les ha pasado? Yo, no, pues lo último que me faltaba, me quedé sin empresa. Fue mi entrada allá y yo decía, bueno, esto va a estar movidito. Y empecé a disfrutármelo y empecé a hacerlo
desde la conciencia y todo yo creo que hasta era el más intenso ahí dentro de los, dentro de los que estábamos, pues con la intensidad, porque se me pasaron cosas muy maravillosas, o sea, hacíamos como la sanación del niño y entonces yo terminaba recorriendo los caminos de cuando era niño en este plano también, ¿no? O sea, fue una experiencia súper, súper linda. Cuando terminó el tema de buscar ese lugar seguro en el mundo y encontrar que ese lugar seguro es tener la oportunidad de volver a estar en el vientre de mi mamá y sentir que es el lugar más seguro en el que he estado, para mí eso fue lo más sanador y reparador del mundo. Así han sido, o sea, muchísimas cosas que me han pasado y luego empiezo a sanar y a transformar en luz también todo eso que yo creía que era malo y que de una u otra forma me hacían esconder todas las cosas buenas que habían en mí, pero pues que, obvio, entender también que todos tenemos sentimientos de abandono porque un día no necesariamente hay que tener vidas trágicas, pero pues lo que aprendes es que, o sea, puedes tener un área de abandono porque un día fueron y te tiraron al colegio, al jardín y tú quedaste ahí solo y eso te genera un temor, una herida y entonces de aprender que estamos llenos de esas heridas, heridas pequeñas que no se ven, pero que con el tiempo te, Se te- unen y se unen y arman una bomba de tiempo que acaban tu vida, o sea, literal lo que estás viviendo. Entonces, en ese sentido, o sea, para mí fue lo máximo, o sea, es increíble. Y lo digo y lo más importante es encontrar mi propósito cuando salgo de ahí y entender que todos llevamos dones y entonces entender que, por ejemplo, mi don es el de la escucha y entender que estoy para escuchar a la gente, para, no sé, escuchar es sanador para la gente, para el que está desahogándose y el que está recibiendo algo está aprendiendo, ¿no? Digamos que también aprendí otra cosa maravillosa y es al valor de no opinar. Eso lo aprendí acá de de no una juzgar. forma, es no juzgar. Digamos que lo que pasa es que cuando uno opina, opina desde sus heridas, o sea, uno con una vida hecha una mierda y llega a pedirle a alguien un consejo y uno termina diciéndole un poco de disparates porque es que, o sea, uno no está bien. Entonces digamos que es también como un llamado a ser prudente, venga, no hay que estar opinando de todo. No hay que estar metiéndose en todo. El que necesita ayuda, pide ayuda. Y eso es súper importante. O sea, creo que eso es lo que más he disfrutado de este proceso. Y cuando lo termino, pues igual, Dios haciendo su obra, porque de la misma forma que cuando entro, y entro diciendo, uy, venga, no Lo es perdí todo. que ya ahora sí lo que me faltaba perder, lo perdí. Al otro día, como a los 2 días que se termina El gran el gran milagro, literal estoy parado al frente de mi casa y encuentro el negocio que llevaba buscando hacía muchísimo tiempo y que no era el momento de que lo encontrara. Ese día y ese momento era el momento. Entonces de aquí para allá empiezo a trabajar en eso, a meterme en eso y es un éxito total. Entonces me tiene sumamente impactado, ¿sabes? O sea, eso es lo que digamos que el tema de Dios como cómo arma todo de una forma tan perfecta y aprender cómo se vale de todas esas heridas, de todos esos tropiezos, de todo eso que parece malo, pero que al final se transforma en bendición, en experiencia, es maravilloso. Aparte de descubrir las heridas, sanarlas, repararlas, transformarlas y encontrar tu propósito, ¿qué fue lo más revelador para ti en el Gran Milagro o lo más impactante del proceso? Lo más impactante, uy no, retomar mis raíces, creo que eso fue súper sanador, o sea, de volverme a esa montaña, descubrir y saber con quién vine, porque digamos que dentro de la vida espiritual tú empiezas a sentir afinidad que hay quienes sentimos afinidad con la Virgen, con Jesús, algunos con, no sé, los ángeles, ¿sí? Entonces digamos que para mí descubrir cómo vengo a este plano y entenderlo, creo que eso es una cosa maravillosa y creo que sentir que la afinidad de mi afinidad con Jesús, con la Virgen, con San Miguel, o sea, han sido unas cosas maravillosas. O sea, eso ha sido, Yo siempre que hablo del Gran Milagro me dan ganas de llorar porque todo, o sea, a mí me llegó
a mi corazón una frase que es: enseñando aprendes más. Y yo tenía miedo de enseñar eso, precisamente por todos los estigmas y todo que hay de los dones, de canalizar, de la energía, bueno, de demás. Y yo tenía miedo de enseñar, pero dije, voy con toda porque él me está guiando y que está aquí también dentro me está guiando, y ver la transformación en ellos, en Jairito y en todos los que hicieron el gran milagro, ha sido, uy, también un milagro para mí, un regalo súper lindo. Si pudieras tú en una palabra describir qué es el gran milagro, y si tuvieras al frente tuyo un amigo que por cierto está detrás grabando, ¿qué le dirías para que si está pasando por un proceso doloroso, por un duelo, por una depresión, una ansiedad, por cualquier cosa, por despropósito, porque esa palabra me la inventé yo, no sé si existe, pero yo le puse despropositado, ¿qué le dirías en una palabra o en lo que te nazca? Un milagro, un milagro, que no tiene, o sea, yo creo que hasta el nombre ya lo abarca todo, es Es un increíble. milagro. ¿Y qué le harías? Por ejemplo, pues yo desearía que lo hiciera Willy, que lo hicieran todos mis personas cercanas que uno ama profundamente y que de pronto pues están bien, gracias a Dios, pero que igual no, pues no estaría más vivir la experiencia. ¿Quieres compartir algo más o decirle algo a alguien que está en una depresión severa, como tú lo estuviste, hospitalizado psiquiátricamente y demás? ¿Qué le dirías a esas personas? Porque la idea de vamos con toda es que vamos con toda por la vida, no la vamos a gozar y a disfrutar. Entonces, para cerrar este hermoso espacio, vamos con toda, de la depresión a la luz, al propósito, Jairito le va a decir un mensaje a esas personas que están pasando por una depresión. Creo que el mensaje que puede desarrollar uno desde la empatía es que los síntomas son horribles, vivirla es una pesadilla, pero no entregarse por completo, dejarse sorprender, estar atentos a recibir ayuda, a buscar ayuda, a estar dispuestos a mirar hacia atrás qué es lo que nos estanca realmente. eh, yo deseo que todo el mundo que tiene depresión pueda llegar a sentir esa enfermedad como esa gran oportunidad que nos da el cuerpo de regresar para sanar y seguir la vida libre, De coger impulso de coger libre. impulso fresco y de transformar todo en energía, en luz, en vida. Me acaba de ocurrir una pregunta ya para cerrar con todo el amor. Es para ti, ¿cómo es, quién es Dios y cómo es tu relación con Él después de todo este proceso? Para mí Dios es todo, es mi guía, es mi centro, es mi motivación, es lo que me motivan también a luchar y digamos que obviamente a superarme para trascender y digamos que hacer muchas cosas sí en este plano, pero mi objetivo es como volver a estar con él y- y creo que esa es como mi mayor motivación, sentir que Dios es todo, que es cierto, que lo podemos vivir, que está a nuestro alcance. Aprendí mucho ahorita y con la pregunta lo traigo y es que cuando cuando uno está en la depresión, la cabeza va por un lado y la realidad por otro, y entonces tú no puedes conectar. Yo no podía conectar con Dios, yo me sentaba a orar, pero yo terminaba pensando en mis problemas, en cómo voy a salir, en estoy aburrido, en quiero estar en otro lado, pero pues de esto también aprendí a conectarme con Dios. Entonces para mí se vuelve sagradísimo ese espacio, sobre todo en las mañanas no estoy para nadie, estoy para mí, para Dios, y mientras camino, mientras voy subo la montaña, mientras estoy con Dios. Entonces, digamos que lo estoy viviendo de esa forma. Y bueno, hasta aquí. Gracias por escucharnos. Para mí, Dios está en tus ojos, está en estas montañas, está en el cielo, está en todas partes, está acá adentro, y Él siempre busca la forma de mostrarnos el camino. Solo que tenemos que
hacer conciencia y aprender a conectar con nosotros para aprender a conectar con el afuera, porque estamos tan enfocados en el afuera que jamás vamos dentro. Entonces, vamos con toda, este capítulo es para dejarte en el corazón esa semillita de tengo que ir dentro, tengo que escucharme, tengo que hacer silencio y tengo que hacer consciente lo inconsciente para que mi futuro no lo llame destino, sino que yo lo creo, ¿no? Yo creo mi futuro, yo creo mi presente y conectar con ese amor infinito que está en tu corazón. Un abrazo, gracias Jairito por todo tu amor, tu generosidad. Y bueno, los amo como siempre. Gracias por estar aquí y vamos con toda.